El conflicto actual en Israel resuena profundamente en el corazón del mundo, tanto en lo político como en lo espiritual. Las tensiones en esta tierra no son algo nuevo. A lo largo de los siglos, Israel ha sido un escenario de batallas, divisiones y, también, promesas divinas. Lo que sucede hoy, con la guerra y el sufrimiento, no es meramente un evento aislado de la historia moderna, sino que guarda una conexión mucho más profunda, una que se entrelaza con las profecías bíblicas que se han transmitido a lo largo de generaciones. Desde los antiguos textos sagrados, se ha dicho que Jerusalén y las tierras circundantes jugarían un papel clave en los tiempos finales. Cada vez que el conflicto se desata en esta región, las preguntas espirituales resurgen con fuerza. ¿Será este el cumplimiento de lo que está escrito? ¿Estamos viendo señales del fin de los tiempos, tal como se menciona en la Biblia? El profeta Isaías habló de días oscuros que vendrían antes de la restauración final. Ezequiel y Daniel también predijeron guerras y conflictos en torno a Israel que sacudirían al mundo. Y ahora, mirando a lo que ocurre, muchos se preguntan si este es un eco de aquellas antiguas profecías. Pero más allá del ruido de las armas y los gritos de la guerra, hay una pregunta más grande: ¿qué papel juega todo esto en el plan profético de Dios? La guerra en Israel no es solo una cuestión de política internacional o luchas territoriales. Tiene una relevancia espiritual que va más allá de lo visible, tocando los corazones y mentes de los que creen en la soberanía divina. En este momento de caos, surge una reflexión: ¿será que estos eventos nos están acercando al clímax del plan de Dios para el fin de los tiempos? Este no es solo un conflicto, es parte de una narrativa mucho mayor. Los eventos actuales en Israel podrían estar marcando el inicio de algo que ha sido predicho desde los tiempos antiguos, algo que involucra tanto el dolor como la esperanza. Al ver lo que sucede en esta tierra sagrada, uno no puede evitar sentir que se está desarrollando un capítulo crucial de una historia mucho más grande. Israel ha sido desde siempre un lugar especial, un punto central en la historia de la humanidad, no solo en términos geográficos, sino espirituales. En las páginas del Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo entre todas las naciones, no por ser el más fuerte ni el más numeroso, sino por su voluntad soberana. Desde la época de Abraham, pasando por Moisés y los profetas, Israel ha ocupado un lugar clave en los planes divinos. Este pequeño territorio ha visto el cumplimiento de promesas y pactos, donde Dios mismo guió a su pueblo, librándolo de la esclavitud y dándoles una tierra que les había sido prometida. Cada monte, cada valle y cada piedra del suelo de Israel está cargado de significado. Fue en estas tierras donde se forjaron las primeras alianzas entre el Creador y la humanidad. La historia de Israel está tejida con milagros y juicios, victorias y derrotas, todo dentro de un plan mayor. Cuando el pueblo seguía los caminos de Dios, recibía bendiciones y protección, pero cuando se desviaban, llegaban las guerras, el exilio, el sufrimiento. Sin embargo, en medio de todo, Dios nunca rompió su pacto. Siempre prometió restaurar a Israel y, más importante aún, utilizar esta nación como un faro de luz para el mundo entero. Jerusalén, la ciudad más sagrada, ha sido testigo de la presencia de Dios, desde la construcción del Templo de Salomón hasta la presencia de los profetas. Allí, Dios eligió manifestarse de manera especial. Y según las Escrituras, este lugar sagrado también será testigo de los eventos finales del plan divino. Los profetas hablaron de un tiempo en que todas las naciones se volverían hacia Israel, no como un mero destino geopolítico, sino como el centro espiritual del mundo. Israel no es solo una nación más en el mapa, es un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. La historia de este pueblo refleja el corazón del plan de Dios para la humanidad, una historia que comenzó hace miles de años y que sigue desenrollándose ante nuestros ojos. Y hoy, en medio de los conflictos y la incertidumbre, la relevancia de Israel en el plan divino es más clara que nunca. Las profecías del Antiguo Testamento están llenas de visiones sobre lo que vendrá en los últimos tiempos, y entre ellas, los conflictos juegan un papel central. Dios, a través de sus profetas, reveló que la historia de la humanidad culminaría en una serie de eventos catastróficos, muchos de los cuales estarían marcados por guerras, destrucción y caos, particularmente en Israel y sus alrededores. Ezequiel, en sus visiones, fue uno de los primeros en describir una gran confrontación que involucraría a muchas naciones.
En los capítulos 38 y 39 de su libro, se habla de una coalición de pueblos que atacaría a Israel en los últimos días. Este conflicto, conocido como la Guerra de Gog y Magog, sería una confrontación de escala monumental, donde las naciones del norte vendrían contra la Tierra Santa. Sin embargo, Dios promete intervenir de manera sobrenatural, derrotando a los enemigos y mostrando su poder una vez más. Daniel, otro profeta clave, recibió visiones que hablaban sobre un tiempo de gran tribulación. En su famoso capítulo 9, presenta una profecía sobre 70 semanas, en la cual se predice la llegada del Mesías, pero también se anticipa una época de gran angustia. Según Daniel, esta tribulación culminaría en un conflicto devastador en el que las fuerzas del mal intentarían destruir el pueblo de Dios. Sin embargo, una vez más, se promete una victoria divina. Isaías, conocido como el profeta mesiánico, también describe escenas de destrucción en los días finales. Pero en medio de estas advertencias de guerra, siempre hay un rayo de esperanza. Dios nunca permitirá que su pueblo sea completamente aniquilado. De hecho, estas guerras son vistas como un preludio necesario para la venida del reino de Dios. Las profecías de Isaías hablan del regreso del Mesías, quien traerá paz después de los tiempos de guerra, estableciendo un reino eterno donde no habrá más muerte ni dolor. Los profetas no solo hablaron de destrucción, sino de redención a través de la purificación. Las guerras que ellos describen no son el fin, sino el principio de un nuevo tiempo, en el que la justicia de Dios se establecerá de forma definitiva. Estos conflictos, aunque terribles, tienen un propósito: preparar el camino para la restauración final, para el juicio de las naciones y la glorificación de su pueblo. Hoy, al ver las tensiones en Israel y las guerras que sacuden al mundo, muchos creen que estas profecías están cobrando vida. Los conflictos actuales pueden ser parte de esos dolores de parto que Jesús mismo mencionó, los cuales precederán su retorno. Lo que antes parecía lejano, ahora parece acercarse rápidamente. Las advertencias de Ezequiel, Daniel e Isaías suenan más actuales que nunca. Jesús, en su ministerio terrenal, dejó palabras que aún resuenan poderosamente cuando se habla de los tiempos finales. En una de las conversaciones más impactantes con sus discípulos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y también en Marcos 13, Jesús les advirtió sobre lo que vendría antes del fin. Habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, siguen siendo relevantes hoy, cuando el mundo parece estar envuelto en conflictos y tensiones constantes. En ese discurso profético, Jesús no solo habló de las guerras, sino de otros eventos cataclísmicos, terremotos, hambrunas, pestes. Les dijo a sus seguidores que estos serían apenas el principio de dolores, un término que evoca la idea de los dolores de parto, antes de que nazca algo nuevo. No se refería solo a guerras comunes, sino a una intensificación de eventos que sacudirían al mundo, indicando que algo mucho más grande estaba en marcha. Sin embargo, Jesús también ofreció una advertencia importante: no dejarse engañar. Habría falsos profetas y falsos mesías que tratarían de aprovecharse del caos para desviar a las personas. La confusión sería tanta que muchos perderían el rumbo. Y en medio de la guerra, la persecución de los justos se incrementaría. Serán entregados a tribulaciones y los matarán, dijo Jesús. Pero también aseguró que quienes perseveraran hasta el fin serían salvos. Jesús no habló de las guerras como algo sin sentido. Explicó que todo esto ocurriría como parte de un proceso necesario antes de la llegada del reino de Dios. No se trataba de simplemente sufrir por sufrir, sino de una purificación y preparación para lo que estaba por venir. El mundo pasaría por una gran tribulación, una época de caos y destrucción, pero al final de ese proceso, se revelaría la gloria de Dios. El regreso de Cristo sería el punto culminante, cuando Él mismo descendería del cielo como relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente. En las palabras de Jesús, también hay una promesa poderosa: después de las guerras, después de las tribulaciones, vendrá la paz. No una paz terrenal y pasajera, sino una paz eterna, cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Jerusalén, el centro del conflicto, será transformada en la ciudad de la paz, tal como se predijo. El mensaje de Jesús está lleno de advertencias,
pero también de esperanza. El caos no tendrá la última palabra, la tribulación será superada por la gloria del reino de Dios. Hoy, al ver las guerras y los rumores de más conflictos, las palabras de Jesús parecen estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Pero no es solo un llamado a temer, sino a estar preparados, a mantener la fe firme, sabiendo que el reino prometido se acerca más con cada día que pasa. Jerusalén, la ciudad de la paz, ha sido un lugar clave en la historia sagrada desde tiempos antiguos. Sus muros han visto el ascenso y la caída de imperios, el paso de reyes, profetas y el mismo Jesús caminando por sus calles. Pero más allá de su importancia histórica y cultural, Jerusalén tiene un papel central en el plan profético de Dios para el fin de los tiempos. Es en esta ciudad donde convergen muchas de las promesas y visiones descritas en la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento, como Zacarías, hablaron de un tiempo en el que todas las naciones se reunirían contra Jerusalén en un conflicto final. En Zacarías 12:3, Dios advierte: haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. Este versículo refleja cómo la ciudad, desde hace siglos, ha sido un punto de disputa entre naciones, pero también un lugar donde Dios ha prometido intervenir de manera decisiva. En el Nuevo Testamento, Jerusalén sigue siendo central en la narrativa del fin de los tiempos. Jesús mismo lamentó el destino de la ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No me volverás a ver hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37-39. Esta declaración es tanto una profecía de juicio como una promesa de restauración. Jerusalén será el lugar donde el Mesías, Cristo, regresará en gloria al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis también señala a Jerusalén como el escenario clave de los eventos finales. Es aquí donde ocurrirá la batalla de Armagedón, la confrontación definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. Y después de esa gran batalla, Dios promete algo aún más grandioso: la creación de la nueva Jerusalén, una ciudad que descenderá del cielo, pura, radiante y eterna. Esta será la morada de Dios con los hombres, el lugar donde ya no habrá más llanto, dolor, ni guerra. Jerusalén es más que una simple ciudad. En el plano profético, representa el corazón del propósito divino, un lugar donde el cielo y la tierra se encontrarán. Dios ha reservado un futuro glorioso para esta ciudad, aunque antes deberá pasar por tiempos de prueba y tribulación. Las guerras que se libran alrededor de ella hoy pueden parecer un eco de las antiguas profecías, pero el plan final no es de destrucción, sino de redención y restauración. Jerusalén, la ciudad santa, será el escenario del cumplimiento del plan eterno de Dios, donde su reino será establecido para siempre. El libro de Apocalipsis, la última revelación dada al apóstol Juan, es uno de los textos más poderosos y misteriosos de toda la Biblia. En sus páginas, se despliega el desenlace de los tiempos, una visión impresionante de los últimos acontecimientos que marcarán el fin de la era presente y el comienzo del reino eterno de Dios. Todo comienza con una serie de juicios divinos que sacuden la tierra. Los sellos son abiertos, las trompetas suenan, y las copas de la ira de Dios se derraman sobre la humanidad. Catástrofes naturales, guerras, plagas y desastres devastan al mundo, cada uno más terrible que el anterior. En este punto, la tribulación ha alcanzado su punto máximo y el caos reina en cada rincón de la tierra. Jerusalén, una vez más, se encuentra en el centro de este conflicto cósmico. Uno de los eventos más significativos es la batalla de Armagedón, una confrontación final entre las fuerzas del bien y del mal. Las naciones del mundo se unen bajo el liderazgo del Anticristo, un gobernante que, según la profecía, engañará a muchos y se levantará contra Dios y su pueblo. Armagedón no es solo una batalla militar, es un enfrentamiento espiritual, un símbolo del último intento del mal para derrotar a Dios y su propósito eterno. Pero en medio de la oscuridad, el cielo se abre, y en una visión gloriosa, Cristo regresa montado en un caballo blanco. Los cielos rugen, y el Rey de Reyes, Señor de Señores, desciende con poder y autoridad. Con solo una palabra de su boca, destruye a las fuerzas del mal, derrotando al Anticristo y a sus seguidores. Los ejércitos celestiales lo acompañan, y la batalla termina con una victoria aplastante de la justicia divina.
Después de la derrota del mal, Satanás es encadenado por 1000 años, durante los cuales Cristo reina en la tierra junto con los justos. Este periodo, conocido como el milenio, será una era de paz y restauración. Sin embargo, la historia no termina ahí. Al final de estos 1000 años, Satanás será liberado por un breve tiempo, pero su destino final está sellado. Será derrotado definitivamente y arrojado al lago de fuego, junto con la muerte y el Hades. Finalmente, Juan ve la llegada de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende del cielo. Es la morada de Dios con los hombres, un lugar donde ya no habrá dolor, sufrimiento ni muerte. Todo lo viejo habrá pasado, y Dios hará nuevas todas las cosas. En esta nueva creación, el conflicto habrá cesado para siempre, y la humanidad vivirá en perfecta comunión con su Creador. El plan de redención y restauración se habrá completado, y el reino de Dios será eterno. El Apocalipsis, a pesar de su tono de juicio y tribulación, es fundamentalmente un mensaje de esperanza. Al final de los tiempos, Dios cumple su promesa de justicia y paz. El caos y la destrucción no son el último capítulo, sino el preludio de un nuevo comienzo glorioso, donde Dios reinará por siempre con su pueblo en un reino de luz y vida. En medio del caos, la desesperación y las guerras que sacuden al mundo, hay una verdad que trasciende el dolor: nada ocurre fuera del control soberano de Dios. Las Escrituras nos enseñan que incluso las guerras, los conflictos y las tribulaciones, aunque terribles, forman parte de un plan mayor. Un plan que no solo contempla el juicio, sino la redención y la restauración final de todas las cosas. Dios no es ajeno al sufrimiento humano. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el pueblo de Dios pasó por grandes pruebas: el éxodo en el desierto, las guerras con las naciones vecinas, el exilio en Babilonia. Cada uno de estos eventos parecía caótico y devastador en su momento, pero después revelaron un propósito divino. Dios usó cada uno de estos momentos de crisis para purificar, guiar y finalmente cumplir sus promesas. Las guerras de los últimos tiempos no son la excepción. Según la Biblia, estos conflictos son parte del proceso de juicio que purificará el mundo antes del establecimiento del reino de Dios. En Mateo 24, Jesús habló de la gran tribulación que precedería su regreso, un tiempo de angustia que sacudiría a todas las naciones. Pero a través de esta tribulación, Dios está preparando a su pueblo para algo mucho mayor. El propósito de Dios no es destruir sin razón, sino revelar su justicia y ofrecer una oportunidad para la redención. El juicio divino, aunque doloroso, es parte del proceso necesario para erradicar el mal y traer el bien. Es una purificación, como el fuego que refina el oro. Las guerras y tribulaciones sirven para exponer el corazón humano, para separar lo falso de lo verdadero, y para mostrar quién permanece fiel a Dios en medio de la adversidad. En Ezequiel y Zacarías se habla de una gran batalla final, un conflicto que pondrá a prueba a las naciones y a los individuos. En estas profecías, las naciones se alzarán contra Israel, pero Dios intervendrá de manera sobrenatural para proteger a su pueblo y establecer su reino. Al final de la guerra, no quedará duda de quién tiene el control y quién es el verdadero rey. Lo que parece caos a nuestros ojos, es parte de un plan ordenado en la mente de Dios. Él ha prometido que, después de las guerras y el sufrimiento, vendrá la paz eterna. La guerra no es el destino final, es solo una fase necesaria en la historia de redención. Dios está preparando un mundo nuevo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y para llegar a ese punto, el mal debe ser derrotado y el bien debe prevalecer. Este es el propósito divino en medio del caos: no dejar que el mal tenga la última palabra, sino usar incluso los tiempos de tribulación para traer el bien. Las guerras y los conflictos son el preludio de la victoria final de Dios. Aunque el sufrimiento es real, la esperanza es aún más grande. Porque al final, Dios cumplirá sus promesas, y su reino será establecido para siempre. Las guerras, los conflictos y las tribulaciones han sido una constante a lo largo de la historia humana, pero hay una promesa que se mantiene firme: el final de todo esto no será el caos, sino la paz eterna. A través de las profecías y las palabras de Jesús, Dios ha revelado que, después de las guerras y la destrucción, vendrá un reino donde Él reinará por siempre, y donde no habrá más sufrimiento ni dolor.
El Apocalipsis describe este momento glorioso, cuando toda la creación será renovada. Dios hará descender una nueva Jerusalén, una ciudad de luz y justicia, donde Él mismo habitará con su pueblo. En este reino, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Todo lo viejo habrá pasado, y una nueva realidad, plena de paz y gozo, se establecerá para siempre. Lo más asombroso de esta promesa es que, aunque el camino hacia el reino eterno pasa por el sufrimiento y la tribulación, Dios ha asegurado que aquellos que perseveren y mantengan su fe verán la recompensa. Las guerras que ahora sacuden al mundo no son el fin, sino el preludio de algo mucho mayor, la manifestación plena de la gloria de Dios y el cumplimiento de su propósito redentor. La historia humana ha estado marcada por ciclos de violencia y conflicto, pero la Biblia nos asegura que el destino final de la humanidad no es el caos, sino la restauración. Este mundo, roto por el pecado y la maldad, será transformado. Todo lo que ha sido dañado será sanado, y la justicia reinará de manera definitiva. La esperanza en el fin de las guerras no es solo un ideal utópico, es una promesa divina. Dios ha declarado que el mal no triunfará, que la muerte no tendrá la última palabra, y que su reino será establecido en perfecta paz. Este es el motivo por el que, a pesar de las tribulaciones, los creyentes pueden mantener la esperanza. Saben que, al final, Dios vencerá, y ellos serán parte de ese reino donde el lobo morará con el cordero, y no harán más daño ni destruirán en todo mi santo monte. Isaías 11, 6-9. La conclusión de esta gran historia es una victoria completa. Las guerras cesarán, las armas serán transformadas en herramientas de trabajo, y la tierra conocerá la paz que ha anhelado desde el principio. El reino de Dios no será solo un lugar, sino una realidad en la que toda la creación participará. Cada lágrima será recompensada, cada dolor será redimido, y aquellos que han confiado en el Señor verán la plenitud de su promesa cumplida. Así que, en medio del caos actual, hay una certeza: el fin no es la destrucción, sino la renovación. Dios ya ha trazado el final de esta historia, y ese final es glorioso. Al final de todo, su reino vendrá, y con él, la paz eterna. Para cerrar esta reflexión sobre el plan profético de Dios en medio de las guerras y la tribulación, elevemos una oración. Señor Dios Todopoderoso, en estos tiempos de incertidumbre y conflicto, te pedimos que nos llenes de tu paz y nos fortalezcas con tu esperanza eterna. Sabemos que tienes el control de todas las cosas y que, aunque hoy enfrentamos tribulaciones, tu reino de paz y justicia se establecerá para siempre. Danos fe para perseverar, sabiduría para entender tus propósitos y un corazón lleno de amor para compartir tu verdad con los demás. Que podamos vivir confiando en tus promesas, sabiendo que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten. Ayudemos a que más personas encuentren esperanza y fortaleza en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video. Paz y bendiciones.